Mientras el mundo dejaba morir a sus soldados en el barro, Paraguay los rescataba desde el cielo. En plena guerra del Chaco, cuando el monte chaqueño era sinónimo de muerte lenta, el Paraguay hizo algo que parecía imposible. Creó una misión que hoy suena futurista, la Misión Médica Aérea. Aviones como el Potes 25, adaptados como ambulancias, volaban sin radar, sin tecnología avanzada, solo con coraje. Aterrizaban en pistas improvisadas de tierra roja, en medio del monte, rodeados de calor extremo, polvo y peligro constante. El objetivo: rescatar a los heridos, antes de que fuera tarde. Mientras en otras guerras los soldados morían tras días de traslado, Paraguay los sacaba del infierno en cuestión de horas. Miles de vidas fueron salvadas. Y lo más impactante, años después, esta estrategia fue reconocida internacionalmente como un ejemplo de medicina de guerra eficiente, hecha con pocos recursos, pero con una organización brillante. Porque en el Chaco, Paraguay no solo peleó en la tierra, también dominó el cielo.